se emiten 8 leyes y 3 decretos supremos a nivel nacional para garantizar que el corredor realmente sea una realidad. Entre esas leyes, obviamente, se incorpora al camino de Tarija, Villamontes, Entre Ríos, a la red fundamental, y también se incorpora el camino hasta el puente, incorporándolos a la red fundamental, decía, pero además autoriza tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental, en ese caso prefectura, a actuar para concretar esta vía. O sea, eso implicaba, hay que constatar un hecho, el gobierno nacional jamás decidió construir ese corredor. Si ustedes ven los planes de inversiones de ABC, nunca se ha incluido la carretera al Chaco. Y eso se ve de manera muy clara, ¿no?, cuando vemos lo que ha hecho ABC en este último tiempo. En este último tiempo ABC ha construido en el país mucha carretera. En realidad, durante la gestión 2006 al 2009, ABC ha construido 1.676 kilómetros en el país. Y de estos, solo 73 kilómetros están en Tarija. ¿Qué tramos? El tramo Tarija-Potosí y el tramo Itobé, Itobé 94. Perdón, la vertiente, la vertiente Palo Marcado y Tobere, perdón. Este corredor, obviamente, que es más largo, es un corredor que tiene mayores alturas y que obviamente no es competitivo con el nuestro. Entonces, ante esa decisión del gobierno de no hacer nada en Tarija respecto al corredor, es que nosotros asumimos el hecho de tener que enfrentar este desafío. Y enfrentamos este desafío a partir de una estrategia muy clara, primero de conectar Tarija con Villamontes. Esto comprende una ruta de 316 kilómetros que articulaba 15 tramos camineros. Este es el diseño, en realidad, que se tenía, y de estos 15 tramos, 7 tramos son de la red fundamental y 8 tramos son de la red departamental. No hay en ningún lado donde se diga que para ser corredor tiene que ser solo de la red fundamental. Nosotros decidimos hacer por la red departamental también porque considerábamos que de esa manera hacíamos más competitiva la ruta. Empiezan, se presentan en una primera apertura de sobres, 2 empresas, precio referencial $31 millones, la una ofrece hacerlo en 30, la otra ofrece hacerlo en 26. En lugar de adjudicar a la 26, se pierde un papelito, se vuelve a abrir un mes después, con el mismo DBC, las mismas empresas, el mismo precio referencial, solo que ahora la segunda empresa, en lugar de ofrecer hacerlo en 26, ofrece hacerlo en 29.97. Aparece el papelito y con el reajuste de $4 millones se adjudica. Empiezan a trabajar. Resulta que la prefactibilidad que se le había entregado estaba tan mal hecha que cuando termina de hacer el primer TESA se dan cuenta de que eso era mucho más largo y mucho más caro. Ese primer TESA tenía puntos obligados de paso. De manera que, ¿qué es lo que hace también la gobernación, a cargo del señor Lea Plaza? Es la primera que decide cancelar una variante y trasladar su construcción a la red vial fundamental, que era más conveniente. Ese es el otro caso. Le instruyen a la empresa, se moviliza la gente de Junaca, se hace toda una actividad política ahí, y le instruyen un segundo TESA a la empresa para hacer por la red vial fundamental esa misma obra. Cuando nosotros llegamos, la empresa estaba terminando el segundo TESA y entregándolo, y habían transcurrido más del 60% del tiempo del contrato y tenía un avance físico del 2%. 2%. Nos preguntamos qué había pasado. Obviamente lo que pasaba era que finalmente se dieron cuenta que no podían instruir la construcción por la red vial fundamental por la sencilla razón de que se había licitado por otro lado. Y eso era cambiar el objeto del contrato y hubiera sido sujeto de drásticas sanciones penales. Entonces estaba parada nuevamente. A pesar de haber intentado trasladar y a pesar de que se terminó ese TESA, se vieron imposibilitados de dar la orden de proceder
por la red vial fundamental. Palo marcado se posterga no por negligencia de la prefectura en su momento, se posterga por la decisión del empresario de pretender un reajuste de precio que no venía al caso contractualmente porque ese contrato fue hecho en dólares. Entonces, esa es una primera precisión importante. La norma no permitía, prohibía expresamente ajustarle el precio. Y sale un decreto de reajuste de precio, que saca el gobierno nacional, se realiza el reajuste de precio y ese señor debió haber culminado la obra. No la culmina y lo que nosotros hacemos, vamos al arbitraje. Ganamos el arbitraje y consiguientemente lo que debió hacerse es hacerle cumplir el fallo del arbitraje a ese empresario. ¿Sabe a qué empresario me refiero, Roberto? Se trata de don Ibar Rojas, con el que además tiene una amistad entrañable. Entonces, no es cierto que nosotros paralizamos la obra, la paralizó él y lo utilizó como un mecanismo de chantaje para que nosotros le ajustemos un precio que estaba fuera de contrato y fuera de norma. El tema de Villamontes, Travertín, Palo Marcado, decir que no estaba paralizado, que la paralizaron por otras razones, realmente es faltar la verdad. Habían montones de tierras enormes en todo lo que es Villamonte, la vertiente Palo Marcado, básicamente la vertiente Palo Marcado. Y conoce, Mauricio, todos los problemas que han suscitado allá. Y sabe que eso estaba parado. Hay innumerables cartas de la propia empresa, inclusive planteando la resolución a la gobernación, la resolución de los contratos, ¿no es cierto? Porque no estaban yendo a ninguna parte. Eso estaba paralizado. Y antes de adelantarse hay que ver el arbitraje. No es que hemos ganado el arbitraje. El arbitraje, hay que leerlo con cuidado, lo que dice que se restablece la relación contractual, que la empresa termine y establece una serie de pasos. Y esos pasos, a lo largo de un año, no se han podido hacer cumplir porque estaba mal hecho ese arbitraje. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Los temas que están en controversia se están sometiendo a un arbitraje institucionalizado, ¿no es cierto? Y seguramente ahí va a ser un tercero imparcial el que va a decidir qué es lo que hay que hacer. Y los otros temas que sí se pueden liquidar, se van a liquidar en el marco de un acuerdo.